Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Silva, de mi compañera Jenny Llano, y el día de hoy vamos a hablarles un poco de la película Pájaros de Verano desde una perspectiva de las categorías estéticas. Entonces, para comenzar con la película Pájaros de Verano, vamos a hablar sobre la reseña de la película. Es una película hecha por Simón Guerra en el 2018. Básicamente narra las vivencias de una familia guayú que debe enfrentarse a toda esta incidencia de la marihuana y los cultivos ilícitos entre los años de 1960 a 1980. Esta película se desenvuelve todo en la época de la bonanza marihuana, donde se ve pues, como el auge de la marihuana y del tema del contrabando en La Guajira, y de ahí se desprenden varias categorías estéticas que vamos a explicar de ahora en adelante. En primer lugar, debemos hablar de lo bello, ¿cierto? Es muy importante destacar que a lo largo de la película vamos a encontrar secuencias especialmente oníricas que van a tener que ver con la psicología de los personajes y lo que van a estar inventando. Un ejemplo claro es que para esta comunidad los sueños son presagios, básicamente una muestra del inconsciente colectivo y de los espíritus que todo el tiempo nos acompañan con estos mensajes cifrados. Entonces ahí la belleza se encuentra pues, como muy particular, porque hay cierta proporción, no sé si notabas que había cierta proporción en el color, en la cadencia de los planos, hasta las interpretaciones. Por ejemplo, esta abuela que se colocaba en la mitad del plano, precisamente como para mostrar de que era como esa fuerza patente, esa fuerza de la naturaleza que estaba imponiéndose entre todo eso, pero que sobre todo buscaba como dar una señal, una muestra de que ese poder natural sigue ahí. Algo también que creo que es muy importante es la importancia de la naturaleza. O sea, digamos que son tribus que viven a lo largo de la naturaleza y también como de el significado de lo que hacen. Todo tiene un significado básicamente, entonces creo que ahí también está esa belleza, porque hay cierta proporción entre lo que se hace, lo que se piensa, y todo está en torno a la familia. No sé si la familia sí me generó como eso de la importancia de la familia a lo largo de la historia. Encontrar el lenguaje, las maneras en que se comunican, las maneras en que ellos respetan esa tradición y son tan arraigados a una tradición y no permiten que gente de afuera se inmiscuya en sus asuntos, el respeto que tienen por los símbolos sagrados, porque al no tener un solo dios, sino varios dioses, que son como los dioses de la naturaleza, eso es muy bello porque es una tradición que no se pierde, es una tradición que siempre está presente dentro de estas culturas étnicas que, aunque están muy cerca de nosotros, terminan siendo muy lejanas para nuestro conocimiento. A mí me pareció muy curioso cuando escupían a esos cuerpos, no sé el significado que tiene, pero me pareció esencialmente bello. Pero ya la muerte no es algo bello, sino que ya la muerte termina siendo algo doloroso, porque es una muerte de un niño, es una muerte de una niña, es una muerte de una familia creciente, es una familia que tiene todo un esplendor de vida por venir. Entonces ahí es como una lucha entre la belleza de todo este ambiente bello, de toda la grandeza del espíritu de una cultura, y la fealdad, la tragedia, lo siniestro, que es también que nace desde la propia familia, ¿cierto? Dentro de otra categoría de lo bello que podemos encontrar en esta película es el tema de los cantos, y estos cantos que se van representando en ciertos momentos que a la vez actúan en temas de presagios, y una manera muy bella es como representar esa premonición o ese presentimiento a través de esta lengua. Entonces es muy interesante ver eso y me parece a mí que cabe mucho dentro de la categoría de lo estético. Lo bello es aquello terrible que no alcanzamos a ver del todo. Entonces cuando yo estaba viendo, por ejemplo, esas secuencias donde estaban los cantos, me generaba eso, era de como que disfruto esto que estoy viendo, pero sé que algo que no puedo ver todavía, pero siento va a suceder. Realmente dentro del desarrollo de la película siento que la manera en que muestran la tierra donde viven, la arena que los rodea y lo pequeños que son ellos ante la fuerza de la tierra es demasiado sublime. Como también lo habíamos pues, en algún momento conversado en la clase, lo sublime es eso que hace ver al hombre pequeño, que es un grano de arena dentro de todo un universo. Entonces creo que esta película está llena de todas esas escenas sublimes donde muestran la inmensidad de la tierra y lo pequeños que son ellos. A mí me maravillaba mucho esas escenas donde era la playa, bueno, la playa no, sí, había una parte de la playa. Que era una playa completamente amplia y cada vez la silueta del hombre era más pequeña, entonces como esa significancia de lo que tú dices, y también es como esa conexión con la naturaleza, ese respeto, que yo siento que en sus raíces ellos la tenían, pero que a medida que fue pasando la historia se fue perdiendo. Como es básicamente como el trasegar del hombre humano que va caminando a lo largo de su vida y cada vez se aleja más de sí mismo y la naturaleza. Entonces es algo muy sublime ver cómo estas personas
respetan la tierra, sienten ese amor por la tierra, que es como su Dios, y al final por ambiciones y por cosas muy mundanas terminan como aprovechándose de todo y traicionan, claro, porque de hecho ese fue el negocio, explotar la misma tierra a través de la marihuana y vendérsela a los gringos. Entrando en materia ahora con lo apolíneo y lo dionisiaco, creo que también es algo que está muy presente en el transcurso de la película, porque Lafayette es una persona muy apolínea, que trata de mantenerse en sus cabales, que trata siempre de ir por una línea recta, a pesar de que tiene un negocio ilícito y él lo sabe, pero tampoco nunca lo ha desconocido para su familia. Sin embargo, tiene a su amigo, que es, creo que, la personificación de Dionisio, porque es un hombre que le encanta el trago, le encantan las mujeres, le gusta hacer cosas que no van dentro de la estructura que podemos encontrar dentro de lo apolíneo. Entonces ahí encontramos esos contrastes y cómo cada vez Lafayette trata de mantenerse más en la línea apolínea, y las personas que lo rodean lo van empujando más a lo dionisiaco, y él tratando de abstenerse ante todas estas fuerzas, y al final pues no puede, porque como todo necesita una medianía, necesitamos un poco de las dos para podernos mantener en la línea. Y aquí Lafayette desencadena, pues cuando sale de su lado apolíneo se desencadenan un montón de tragedias que Mari nos va a hablar de ellas. Por ejemplo, mira que Lafayette siempre, cuando yo lo observé y veía que era un hombre muy medido, trataba de ser hasta callado, como muy pensativo, muy reflexivo, precisamente por eso, porque yo siento que las emociones lo desbordaban finalmente. Algo que me parece muy interesante y es con la casa, esta casa que ellas hacia el final, cuando ya la tienen, esta casa me parece como la representación de lo apolíneo en sí mismo. Era simétrico, proporcional, arquitectónicamente muy bien, ¿cierto? Muy estructurado, pero es muy curioso porque en esta parte de la historia la casa es una representación de lo apolíneo, pero vive lo dionisiaco. Claro, es como si en su exterior fuera completamente perfecto, pero dentro de ella habían un montón de situaciones dionisiacas que tenían que ver con esa traición, como con ese deseo de poder, de ambición, y cuando ya esa fuerza negativa ya no hay forma de detenerla. Entonces es como muy curioso, como es una simbiosis donde lo apolíneo rodea, pero lo dionisiaco está en el fondo. Y ahora, para hablar de otra de las categorías que está muy presente también, vamos a hablar de lo trágico, y es que a través de sus actos vamos viendo cómo lo bello y lo sublime se va transformando en lo trágico, y a través del segundo, tercer canto empezamos a ver cómo esta comunidad wayuu empieza a decaer. O sea, es lo trágico y lo siniestro todo el tiempo unido de la mano. Listo, entonces siguiendo con la línea de lo trágico, entonces encontramos todas estas tragedias que se desatan a través de la ambición, de la avaricia, de la adquisición de dinero, de poder, de ser el más fuerte de la comunidad, de demostrar como toda esa grandeza, y que van por encima de todas esas creencias de los wayuu. Ahí encontramos todas estas muertes masivas a través de la muerte del palabrero, que era uno de los símbolos más importantes de los wayuu, y encontramos el discurso donde el palabrero le dice: si me matas a mí, estás matando tu cultura, y no solamente te vas a echar encima la carga de haberme matado, sino la carga de todo tu pueblo. Y todos los espíritus que los acompañan. Claro que sí, porque obviamente ellos, en su cultura, los espíritus son demasiado importantes. Entonces ahí vemos como esta tragedia está latente y presente desde el inicio de la película, porque a través de los sueños se van dando esos presagios de la tragedia que va a suceder, y aún así ellos siguen. Con respecto a lo trágico, y es como las premoniciones todo el tiempo eran importantes. No sé si desde el principio veías como, desde que el Úrsula habla con Zaira, le está diciendo como que ya se va a ir para bailar. Es como si ella supiera que algo malo va a suceder, o por lo menos yo lo sentí de esa forma. Entonces, como si desde el principio el espectador sintiese que algo va a suceder, pero a lo largo de la película vamos viendo cómo todo puede ser peor, ¿cierto? De cómo cada vez, aunque no lo creamos, van a seguir sucediendo estas cosas y cada vez son más dolorosas y profundas. Entonces, yo siento que obviamente ahí lo trágico está muy presente, y también lo siniestro. Las paticas de ese pájaro que iba recorriendo el piso, para mí eso era demasiado siniestro. Yo me acuerdo que en el texto que leíamos decía lo siniestro es ese pajarraco que está ahí, ese pajarraco que está a través de los presagios de que es un maleficio, básicamente. Es como si fuera ese maleficio que llegó hacia ellos y fue tan fuerte que fueron tan vulnerables en ese sentido que dejaron que todo muriera, ¿cierto? Cuando uno ve esta película siente de verdad lo siniestro, porque siempre está la expectativa de qué va a pasar, de eso tan bueno no dan tanto. No, y yo nunca sentí que estuvieran bien. O sea, era como que por más dinero que tuvieran, y tampoco sentí que ellos estuviesen felices con eso. O
O sea, como si hubiese algo dentro de ellos que no hubiera cabida para una satisfacción. Yo sentía que había algo que, mira, que duró mucho tiempo. Ese tránsito de 20 del años. narcotráfico, fue mucho tiempo el que vivieron bajo esas condiciones, pero aún así no sentía que estuvieran felices bajo eso. Entonces era como si todo el tiempo estuviese en esa expectativa de que algo peor va a suceder. Entonces es muy siniestro, es muy trágico a la vez. Y al final pues vemos cómo se desborda todo este espíritu y toda esta fuerza que está dentro de lo siniestro, que como ya lo conocimos en la clase es algo que siempre está presente. Creo que en el tema de las muertes, como tú lo dices, se abarcan muchos conceptos estéticos y se unen ahí todos, porque es la belleza, la composición de los cuerpos muertos, los colores que los acompañan, el paisaje. Eso es algo muy siniestro, pero también es algo muy bello, a pesar de que es una tragedia. Entonces creo que esta película es un exponente muy fuerte para entender estos tres conceptos que son para mí muy latentes, que todo el tiempo están acompañados y que siempre van de la mano, porque creo que la composición de la muerte también es algo bello, y cualquier muerte significa una pérdida, que creo que más que la muerte es la ausencia de estos personajes, lo que genera tanto dolor. Entonces ahí vemos toda esa siniestralidad de la muerte, que va acompañada también como ese proceso de coger fuerzas y seguir adelante a pesar de que están matando mi comunidad, a pesar de que por mis negocios muchas personas están cayendo, pero ahí ellos encuentran esa fuerza y esa entereza para poder seguir y seguir y seguir, salvaguardando su integridad y la de su familia, que al final pues vemos que lo más siniestro de todo es que termine muriendo personas que no deberían de haber muerto. Exacto, y mira que también en lo siniestro encuentro esa familiaridad, o sea, como lo siniestro nace de la familia, y por eso es siniestro, porque mira que, por ejemplo, con Leonidas, vemos cómo él nació en esa familia y era lo más siniestro que pudiese haber, pero a medida que fue pasando el tiempo, vamos viendo cómo esa naturaleza cada vez lo desbordaba, y también como Rapallet, para hacer parte de esa familia, tuvo que acceder a este tipo de negocios. Entonces es como si esa belleza y eso siniestro todo el tiempo estuviesen coexistiendo, como si uno dependiese del otro para seguir. Y en esta película podemos ver cómo se desborda el abismo dentro de la historia. Y ya la muerte no es esa transformación, sino que ya la muerte es pérdida, ya Claro. la muerte es vacío, oscuridad. Como lo leíamos en algún texto, creo que fue en el texto de Tridas, Ajá. donde decía que lo siniestro es todo eso que es familiar. Exacto. Y que se termina sentimos que es desbordando. seguro porque Claro. lo conocemos, pero nos damos cuenta que no. Entonces, como por ejemplo, yo siento que lo más siniestro era cómo Úrsula veía a su hijo y sabía que él tenía algo de maldad, y cómo a medida que fue creciendo esa maldad cada vez fue peor, pero aún así ella lo quería, aún así ella no quería que muriera, pero mira que lo protegió hasta el último momento, aún sabiendo que él era una fuente de maldad. Y creo que también hay algo de lo pintoresco en esta historia. Siento que habían muchas formas, muchos colores, con los movimientos, los cantos. Entonces también había mucha variedad en cuanto a los paisajes, los planos, la forma en cómo nos mostraban las cosas, que podía sentir que también era desde esa naturaleza. Bueno, ya para terminar, queremos agradecerle a la profesora Elena por todo su conocimiento, su entereza, su paciencia, y la forma en que enseña es maravillosa. O sea, yo me quedo muy sorprendida de todo lo que he aprendido, y tengo mucho agradecimiento no solo con la profe, sino con los compañeros también. Entonces, Claro que sí, creo que este fue un grupo muy bueno donde compartimos demasiados conocimientos, y creo que sin la profesora Elena no hubiéramos logrado entender todos estos conocimientos y categorías estéticas que aún nos faltan, pero siento que ella, a través de su pasión por la estética y de su entendimiento y de su cercanía con nosotros los estudiantes, fue algo que literalmente nos llenó mucho. Por lo menos yo me voy con Elena en el corazón, y creo que lo que aprendí en clase jamás se me va a olvidar, porque esas 4 horas parecían 5 minutos de escuchar todo ese conocimiento y de sentir toda esa admiración por un personaje tan grande como lo es Elena. Sí, le agradecemos mucho por todo ese aprendizaje que nos brindó, y también por esa pasión, que yo creo que es lo más bello de la humanidad, que sea apasionada por la vida y también por el conocimiento, y creo que eso hace que uno también lo quiera hacer en algún momento. Claro que sí, nos vemos el próximo semestre en Estética 2. Sí, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.